Hay una pregunta que, he estado en esta semana leyendo noticias, me gusta siempre estar informado y tomo un tiempo para leer noticias y he visto que hay una pregunta, dos preguntas que muchos están haciendo las personas y si soy honesto, yo también me la he hecho. Y esta pregunta es, ¿cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo vamos a superar esta situación? ¿Cuándo va a terminar toda esta situación que estamos viviendo? Y la respuesta es que no sabemos. Algunos expertos han dicho de que, por ejemplo, en Nicaragua vamos a estar quizás un poco más claro de cuándo terminamos en 2 meses. Estamos hablando de prácticamente a mediados de junio. Entonces, cuando uno escucha este tipo de información, uno como humano puede llegar a angustiarse, puede llegar a llenarse de afán y Dios no quiere eso. La otra pregunta que la gente también se está haciendo es que igual, ¿cuándo volvemos a la normalidad? Y no hay. Algunos expertos, una vez más, dicen que no va a haber tal normalidad como había antes. Por lo tanto, anhelar esa normalidad es quizás algo que no deberíamos de tener. Todo lo contrario, tenemos que prepararnos para la nueva realidad que se nos enfrenta. Pero por eso es que hoy quiero hablarles, porque cuando uno escucha este tipo de noticias, uno escucha este tipo de diagnósticos, uno puede caer en la preocupación, uno puede caer en la ansiedad y en el afán, y eso es algo que Dios no quiere. Dios quiere que sus hijos, su pueblo, no caigan en el afán. Él no quiere que sus hijos experimenten este tipo de cosas, aunque en lo humano lo vamos a experimentar, pero no vamos a permitir que nos domine. Y por esa razón hoy quiero hablarles de este tema un día a la vez. Yo estaba orándole al Señor y le decía, Señor, ¿cómo vamos a hacer para no terminar mal? ¿Cómo vamos a hacer para que todo este tiempo de el coronavirus y todas las situaciones que se vienen económicas, cómo vamos a hacer para no perder la fe? Y orando, Dios sentí que me guió hacia Mateo 6:34, donde dice, así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Cuando yo leí esta porción de las Sagradas Escrituras, yo dije, esta es la respuesta de Dios a mi pregunta y a la pregunta que quizás usted se ha hecho de cuándo va a volver a la normalidad y cuándo vamos a terminar esto. Aunque no tenemos una respuesta, sabemos cómo vamos a enfrentar los meses que sean que vengan por delante. Los vamos a enfrentar un día a la vez, un día a la vez. Leía datos y por eso es que oré, porque realmente sentí una carga en mi corazón. Leía datos acerca de personas creyentes que a raíz de toda esta situación están abandonando su fe. Personas que habían sido libres de los vicios, del alcoholismo, de las drogas, están volviendo a esos vicios. Situaciones en el hogar, como por ejemplo ira, amargura, resentimiento, se están reavivando. Situaciones de falta de tolerancia con los hijos, a raíz de que los hijos están en la casa. No están los padres llevando las clases en línea y tienen que tomar el tiempo para trabajar con los niños y poder enviarlos a sus respectivos colegios o universidades. Están creando caos, están creando ansiedad y angustia. Y por eso creo, mis amados hermanos, en el nombre del Señor, que esto es una palabra del Señor, que vamos a enfrentar esta situación día a día. Como dice nuestro Señor Jesucristo, no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Por eso es que usted y yo cada mañana tenemos que enfocarnos en el hoy y no permitir que la preocupación nos gane, nos domine, porque esa no es la voluntad de Dios. Si caemos en eso, mis amados hermanos, vamos a estar en grandes problemas y Dios no quiere eso. Necesitamos cada día venir delante del Señor y presentar nuestra vida. Como dice la Biblia, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Situaciones en su negocio, situaciones en su salud, situaciones con sus hijos, situaciones con sus finanzas, situaciones con sus padres quizás,
familiares que tengan fuera del país. Vamos a enfrentarlo un día a la vez. Cada día vamos a ir al Señor y decirle: Señor, ayúdame. Señor, glorifícate. Señor, hoy pido tu bendición. Mañana no sé. Y eso va a ser toda una terapia mental que tenemos que hacer, porque si somos honestos, nuestra tendencia, nuestra naturaleza humana, carnal, es preocuparnos. Pero Dios no quiere eso. Y usted como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, no podemos vivir según como viven todos. Todo lo contrario, tenemos que vivir según lo que enseña la palabra del Señor. Según lo que enseña la palabra del Señor. En el capítulo 6 que les leí, el versículo 34, esta es como la finalización de una idea de pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno lee Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y aún Mateo capítulo 7, uno lo que lee es toda una idea de pensamiento. Nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 5 dice que estaba la multitud, estaban los discípulos, y agarró a sus discípulos y se los llevó a un monte y les habló. Y no solamente les habló para enseñarles algunas ideas o algunos principios del reino, sino que les enseñó un nuevo estilo de vida. Les enseñó cómo un hijo de Él, cómo un seguidor de Él, cómo un discípulo tiene que vivir. Por eso es que necesitamos, mis amados hermanos, venir a la Biblia y comenzar a vivir este principio o estos principios. Si usted lee todo el Sermón del Monte, desde el capítulo 5 al capítulo 7, se dará cuenta que Jesús habló sobre el afán, sobre la ansiedad, habló sobre hacer tesoros en el cielo, habló acerca de el Dios y las riquezas, habló sobre la oración, sobre el ayuno, habló diferentes temas que eran cruciales para el día a día de sus seguidores, de sus discípulos. Por eso es que este mensaje, mi amado hermano, es para usted y para mí. Y vamos a leer, hay 4 cosas que necesitamos hacer. Hay 4 cosas que necesitamos tener muy presentes en nuestra mente. Nuestro Señor Jesucristo, como les decía en el versículo 34, termina una idea de pensamiento, pero previo a esa finalización, Él menciona 4 cosas que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado. En Mateo 6:25 dice esto: no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Aquí, una vez más, Jesús dice, la vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Aquí prácticamente lo que nuestro Señor Jesucristo decía, que la vida es más importante que lo que podamos vestir, comer o tener o alcanzar. Eso no significa de que no vamos a aspirar nada. Eso no significa que no vamos a desear nada. No, no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que nuestra paz interior, nuestra paz mental tiene que estar por encima de nuestras posesiones. No puede ser que nuestra paz dependa de lo que tengo o lo que no tengo. No debe ser así. Mi paz tiene que estar por quien soy en Cristo Jesús. Mi paz está en quien he puesto mi fe y mi esperanza. Ahí es donde va a estar su paz. Y por eso es que quiero que miremos 4 cosas rápidamente que nos ayudarán a vivir cada día. Lo primero que usted y yo tenemos que entender y saber es esto, que somos importantes y valiosos para el Señor, para Dios. En Mateo 6:26 dice nuestro Señor Jesucristo, miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo les dará todo lo que necesitan y ustedes son más importantes que ellos. Ustedes son más importantes que ellos. Somos importantes para Dios y Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Él sabe muy bien lo que necesitamos. Por eso cada día tengo que ir delante del Señor y decirle, Señor, tú sabes mis necesidades, ayúdame.
hoy. Mañana ya será otra oración, pero hoy yo voy delante del Señor porque sé que para Él yo soy importante y Él me va a dar todo lo que necesite. En Isaías capítulo 43, verso 4, la palabra del Señor dice esto: a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. ¡Wow! Cuando yo leo esta porción, yo me siento en paz. Cuando yo leo esta porción, yo me siento confiado, porque dice que Dios me ama y ante sus ojos soy precioso y digno de honra. Soy precioso y digno del cuidado de Dios. ¡Wow! Increíble. Algunas veces nos cuesta creer esto, porque nuestra experiencia quizás con otras personas no es de importancia y de valor. Todo lo contrario, nos menosprecian, nos subestiman. Pero eso no es algo que pasa con Dios. Para Dios, usted es valioso e importante. Para Dios, usted es la niña de sus ojos. Usted es su mayor y mejor creación. Usted es la novia de Cristo. Yo soy la novia de Cristo. Por eso dice la Biblia que ante sus ojos somos preciosos y dignos de honra. Saber de que cuando Dios me ve a alguien precioso y digno de honra, saber de que soy importante para Él, eso nos da la seguridad y la garantía de que podemos vivir y enfrentar cualquier situación, pero lo tenemos que hacer día a día. Si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de los pajaritos, ¿cuánto más Dios va a cuidar de usted y de mí? ¿Cuánto más Dios va a cuidar de su familia? ¿Cuánto más Dios va a cuidar de su salud, de su finanza? ¿Cuánto más Dios va a cuidar de cumplir el propósito por el cual le creó? Así que cuando una persona entiende que para Dios somos importantes y valiosos, esa persona puede vivir cada día sabiendo que va a terminar bien. Lo segundo que usted y yo necesitamos recordar es esto, que nuestros días están contados. Mateo 6, versos 27 y 29 dice: ¿creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? Aprendan de las flores que están en el campo. Ellas no trabajan para hacerse sus vestidos. Sin embargo, les aseguro que ni el rey Salomón se vistió tan bien como ellas, aunque tuvo muchas riquezas. Al inicio está la clave. ¿Creen ustedes que por preocuparse vivirán un día más? No. La respuesta es no. Yo no he conocido una persona, y quizás usted tampoco ha conocido una persona, que por preocuparse y preocuparse y preocuparse haya logrado algo. No existe tal cosa. No existe tal persona que por preocuparse y preocuparse haya avanzado en algo en la vida. No existe tal cosa. Por esa razón es que necesitamos entender de que nuestros días están contados, que nuestra vida depende de Dios y no de las circunstancias. Saber de que nuestra vida, Dios tiene la última palabra. ¿Por qué? Porque mis días están contados. No puedo agregar días a mi vida. ¿Por qué? Porque Dios ya los estableció. Por eso me gusta lo que dice el apóstol Santiago, de que nuestra oración o nuestra actitud ante la vida no debe de ser: mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello. No, todo lo contrario, decía el apóstol Santiago, cada vez que hagamos planes, tenemos que agregar una frase a nuestros planes. Si Dios quiere, haré esto, haré aquello, iré a tal lugar. Esa es la actitud del cristiano, saber de que sus días están contados por Dios, por Él y nadie más que Él. Lo tercero que nuestro Señor Jesucristo nos enseña siempre en el Mateo capítulo 6 es que necesitamos aprender a confiar en Dios. Uno puede decir: yo confío en Dios, pastor. Pero si una persona confía en Dios, una persona que confía en Dios no es una persona preocupada, ansiosa. Es una persona que no permite que ese tipo de cosas le ganen. No es una persona que permite que este tipo de situaciones, cualquiera que sea, en este caso el coronavirus, le quite la paz. Por eso es que debemos evaluarnos a qué nivel está nuestra confianza en Dios. Mateo capítulo 6, 30 dice: si Dios hace tan hermosa a las flores
que viven tan poco tiempo, ¿acaso no hará más por ustedes? Veo que todavía no han aprendido a confiar en Dios. No han aprendido a confiar en Dios. Confiar en Dios es algo que se aprende, pero también es algo que se puede desaprender. Por eso es que tenemos que estar constantemente evaluando cómo está nuestra confianza en Dios. Si usted está ansioso, angustiado, usted ha perdido la paz, está luchando con el insomnio, y no por un asunto quizás de una enfermedad que le provoca el medicamento insomnio, sino por un asunto de que está preocupado porque va a pasar mañana o pasado mañana. Entonces su nivel de confianza quiere decir que no está bien. ¿Sabe? Es fácil preocuparse. Por eso es que les decía que necesitamos aprender esto. Esto es un asunto que tenemos que aprender, todos tenemos que aprenderlo. Como pastor también yo tengo que aprender, porque yo no solamente soy pastor, yo también soy padre, soy esposo. Tenemos 4 niños y no crea que uno no piensa qué va a pasar, qué puede pasar si me pasa algo a mí, a mi esposa, qué va a pasar si uno de ellos, o sea, si yo permito que la mente comience a abrirse, comience a llenarse de preguntas, le aseguro que terminaré ansioso. Por eso es que uno tiene que aprender cada día a agarrar sus pensamientos y controlarlos. Cada día, controlarlos, para no caer en la ansiedad y la angustia. Dice Mateo 6, siempre 31 y 32. Ya no se preocupen por lo que van a comer, o lo que van a beber, o por la ropa que se van a poner. Solo los que no conocen a Dios se preocupan por eso. Ustedes tienen como Padre a Dios, que está en el cielo, y sabe Él lo que ustedes necesitan. Una vez más, ustedes tienen como Padre a Dios, y Él sabe lo que ustedes necesitan. Él sabe lo que ustedes necesitan. Por eso es que necesitamos confiar en Dios, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él mejor que nadie sabe lo que nosotros necesitamos. ¿Sabe? Cuando mi esposo y yo tuvimos nuestro primer hijo, fuimos padres por primera vez, yo tenía muchas preguntas y dudas. Yo amaba a mis hijos, es un milagro de parte de Dios, pero sí yo decía, Señor, ayúdame a criar este niño. Me acuerdo los primeros meses de desvelo, de pamper, el cuidado al bañarlo. Fueron días de mucha aprendizaje. Y yo decía, qué gran responsabilidad esto de ser padre. Qué responsabilidad es tener a un bebé y cuidarlo. Y me preguntaba qué va a pasar cuando vaya creciendo, qué va a pasar cuando entre al colegio, qué va a pasar y una cantidad de cosas. Pero después de 9 años, ahorita el 15 de mayo, nuestro hijo cumple 9 años. He visto cómo Dios cada día ha cuidado de él y nos ha ayudado a nosotros como padres a poderlo cuidar a él y cuidarlo de tal manera que logre desarrollarse a plenitud. Por eso es que necesitamos, mis amados hermanos, aprender a confiar en Dios, aprender de que Él es mi Padre, Él es nuestro Padre y Él va a darnos todo lo que necesitemos. En Mateo capítulo 5, el verso 3, dice nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Otra versión dice, felices, dichosos, los que confían plenamente en Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Confiar en Dios, mis amados hermanos, es la mejor decisión que podemos hacer. Es lo más seguro que podemos hacer. Confiar en Él plenamente. Él no le va a decepcionar, Él no le va a fallar, Él nunca va a quedarle mal a usted. Quizás usted o yo le podamos quedar mal a Él, pero Él nunca va a quedarnos mal. Y por eso es que necesitamos aprender a confiar en Él.
porque esa es la manera en la que vamos a superar cualquier situación. Esa es la manera. Y lo cuarto y último que usted tiene que tener en mente y muy presente, mi amado hermano, es que necesitamos asegurarnos de que Jesús sea nuestro Rey y Señor. Que Él sea siempre nuestro Rey y Señor. Mateo 6:33 dice, lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Dice reconocer a Dios como único Rey, como único Salvador, como único Señor. Solamente así lograremos terminar bien nuestra carrera. Cuando una persona sabe que Él es mi Señor y mi Rey, esa persona va a enfrentar cualquier situación. Hoy se llama coronavirus, pero mañana se puede llamar como sea. Cualquier nombre que tenga, la solución es la misma. Reconocer a Jesús como mi Rey, como mi Señor. En el Salmo 23, el verso 1, uno de los salmos más conocidos en la Biblia y más recitados en la Biblia, dice el rey David esto: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Algo que debemos que recordar de este salmo que escribió el rey David es que el rey David, desde muy jovencito, fue un pastor de ovejas. Y el rey David, mejor que nadie, sabía lo crucial, lo importante era tener un pastor que tuviera la capacidad de defender, de cuidar y proteger a las ovejas. Por eso cuando el rey David le tocó escoger pastor para él, él dijo, el Señor es mi pastor, porque él sabía que el Señor tiene el poder, la capacidad, los recursos, la sabiduría, la fuerza, todo lo necesario para cuidar de su vida. Por eso es que decía el rey David con toda confianza, el Señor es mi pastor. Yo he escogido al Señor como mi pastor. De igual manera, usted tiene que preguntarse y decirlo eso. El Señor es mi pastor. No tenga temor. Reconózcalo a Él como Señor y Salvador. Reconózcalo a Él. No dude de Él. Si usted ha sido un cristiano por muchos años, pero ha sentido que su fe ha menguado, está menguando, este es el tiempo que usted tiene para pedirle perdón a Dios y reconciliarse con Él. Volver a Él. Si usted está enojado con Dios porque siente que Dios le abandonó, no se equivoque, esa es una mentira del diablo. Jesús dijo muy claramente, en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Jesús nunca nos pintó un cuadro perfecto, no. Él dijo que a través de las circunstancias, sea cual sea, íbamos a prevalecer, íbamos a estar bien, porque Él era nuestro pastor. Por eso es que necesitamos asegurarnos que Él sea nuestro pastor. En conclusión, mis amados hermanos, ¿cómo vamos a enfrentar la situación que estamos viviendo? Día a día, un día a la vez, recordando que soy importante y valioso para Él, recordando que tengo los días contados en Él, recordando que Él es mi pastor y Él va a cuidar de mí, recordando, mi amado hermano, que mi vida le pertenece a Él. Entonces, cada mañana, para volverlo esto práctico, usted se va a levantar y antes de hacer cualquier cosa, usted va a orar. Usted se despierta, se levanta y ora. Y le dice, Señor, te encomiendo mi día. Tú eres mi Padre y yo te ruego que me des, que me proporciones todo lo que necesito. Llámese alimento, llámese vestimenta, llámese pagos de cualquier tipo, llámese salud, llámese paz en el matrimonio, en el hogar, llámese como se llame. Usted va y delante del Señor, usted se presenta y usted le dice, Señor, hoy te presento este día, que se haga tu voluntad. En Mateo 5, nuestro Señor Jesucristo nos enseña, en Mateo 6, perdón, el verso 6, 10 y 11,
Nuestro Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar y les dice, ustedes deben de orar así. Y una de las partes del Padre Nuestro dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso es lo que tenemos que hacer cada día. Decirle al Señor, venga a nosotros tu reino, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan de cada día, dánoslo hoy. Si usted ve, así vamos a enfrentar esta situación. Cada día encomendando nuestra vida al Señor. Filipenses 4, versos 6 y 7 dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Increíble. El apóstol Pablo retomando el principio de vivir cada día y no permitir que el afán, la ansiedad, la preocupación nos alcance. Se lo voy a leer una vez más. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. También el apóstol Pedro fue otra persona que entendió este principio de vivir cada día y encomendar cada día al Señor, confiando en Él plenamente. Él, si usted recuerda, era un hombre muy impetuoso, era un hombre que se dejaba llevar por sus emociones, era un hombre que primero hacía y después pensaba y analizaba lo que hizo. Y eso no debe ser así, pero esa era la realidad del apóstol Pedro. Era un hombre que se dejaba llevar por sus emociones. Pero este hombre, después de muchas cosas que vivió y experimentó y escuchó de su maestro, él cuando escribe su carta en Primera de Pedro, él escribe muchas cosas que son bien interesantes, escritas por un hombre así. Él, por ejemplo, escribe en una ocasión, él escribe, humíllense bajo la poderosa mano del Señor y Él los exaltará a su debido tiempo. Esto no pareciera que fuera el apóstol Pedro, pero sí era el apóstol Pedro. Una vez que entendió que la vida hay que enfrentarla día a día con la ayuda del Señor. También él escribió en 1 de Pedro 5:7, dijo él, que no debíamos de angustiarnos. Él decía, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Una vez más, el apóstol Pedro. ¿Cómo es posible esto? Bueno, logró entender, logró poner en práctica hasta que lo logró. Entender de que necesitaba depositar en Él toda ansiedad, porque Él cuida de nosotros. Así que mis amados hermanos, por favor, anímese, no pierda su fe, no pierda el gozo y confíe plenamente en el Señor cada día. Haga un esfuerzo mental de no permitir que su mente le gane y lo lleve a mañana, pasado mañana, lo lleve a diciembre o a noviembre. No, hoy es 22 de abril, enfóquese en hoy 22 de abril, aunque ya está terminando prácticamente. Pero usted mañana 23 de abril, usted se dice, bueno Señor, aquí estoy, ayúdame, estoy en tus manos y que se haga tu voluntad. Provee de todo lo que necesito, ya que tú eres mi Padre.